Última hora en COPE. Estar informado. El gobierno de Emmanuel Macron se ha lanzado de lleno a la batalla por las elecciones legislativas en Francia, comicios que ha convocado de forma anticipada el presidente de la República para los próximos días 30 de junio y 7 de julio. Lo ha hecho con candidaturas de 24 de sus miembros ante la perspectiva de una derrota histórica que dibujan las encuestas de nuestro país vecino. Este fin de semana, todo esto, miles de personas han salido a las calles de nuevo en respuesta a la victoria abrumadora del partido Reagrupación Nacional que lidera Marine Le Pen tras esas elecciones europeas del 9J. Corresponsal en París, Asunción Serena. Ya está abierta la campaña para las legislativas tras un fin de semana marcado por las manifestaciones en contra de la agrupación nacional. 250.000 personas manifestaron el sábado por toda Francia, unas 10.000 ayer en Lyon, una manifestación que transcurrió sin incidentes. Diversas personalidades pidieron ayer el voto en contra de la extrema derecha. También lo hizo el nuevo jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, aunque de forma ambigua porque primero pidió votar contra todos los extremos. Kylian Mbappé está contra los extremos, contra las ideas que dividen. Tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país, por eso pido a todos los jóvenes que vayan a votar. Pero luego dijo que estaba de acuerdo con Marcus Thuram. Y lo que ha pedido Marcus es que se vote contra la extrema derecha. Las candidaturas son ya definitivas. En la extrema izquierda están todavía digiriendo la purga contra 5 de sus antiguos diputados más díscolas, mientras que los conservadores han presentado solo 400 candidaturas en lugar de 577 tras la movida de su presidente que se ha aliado con la extrema derecha. Hemos dejado atrás el último fin de semana de la primavera. El próximo jueves daremos la bienvenida al verano y en un par de semanas va a arrancar de forma oficial el periodo de vacaciones, aunque es cierto que cada vez son más los que adelantan o retrasan esos días de descanso. Hay varias razones, desde evitar aglomeraciones en los meses estrella, en julio o agosto, hasta ahorrar dinero. Además de la fuerte demanda en esos 2 meses, añade más presión unos precios ya de por sí elevados por el impacto de la inflación. Solo hasta mayo los servicios de alojamiento han subido casi un 16% con respecto al año anterior. Veranear en la playa, que es el destino preferente estrella en esta época del año, será un 7% más caro de media y habrá que pagar unos 200 euros por noche, según registran los portales de reserva. Olaya lleva 15 años alquilando un piso en la misma urbanización de Huelva y ha notado significativamente el encarecimiento de los precios. Sí que veo que ha subido mucho el alquiler. En principio antes se pagaba por semana unas 600, 700 euros y ahora está en torno de 1.100 e incluso 1.300 euros, lo que es solo la semana. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Los contagios por coronavirus están en pleno repunte en España. En el último mes los casos se han multiplicado por 10, según reflejan los datos del Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Han pasado de algo más de 8 por cada 100.000 habitantes a rozar los 75. También crece la tasa de hospitalización. Sefi García. Todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo se va a adaptar al ser humano, pero los epidemiólogos que lo estudian saben que se comporta con múltiples ondas a lo largo del año. No es un virus estacional como el de la gripe, por tanto, esperaban este repunte de contagios porque ocurre cada primavera. La buena noticia es que la variante de Omicron que está circulando no es ni más grave ni más contagiosa y tampoco escapa a la eficacia de la vacuna que pusieron en otoño. Susana Monge es epidemióloga en el Instituto de Salud Carlos III. Que el virus está adaptando y está yendo cada vez a menos virulento, pues la expectativa que tenemos es que se convierta en otro de los tantos coronavirus que tenemos y entendemos que la evolución a largo plazo, la pregunta es cuánto puede tardar, ¿no?, en terminar de adaptarse, es que termine siendo otro de estos virus catarrales sin mayor significado. El número de contagios de esta primavera es proporcional, asegura la investigadora, a la del año pasado, teniendo en cuenta que partimos de la menor incidencia desde el inicio de la pandemia. Son las 3:04 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas en España y en el mundo. Seguimos aquí en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650 564 504.
Dicen que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Si estás a punto de irte a dormir, si acabas de empezar tu día, seas trasnochador o madrugador, me comprometo a que la próxima vez que te vayas a la cama, seas sabiendo muchas cosas más. Por eso ahora, en nuestro programa En la Noche de Arjona, nos rodeamos de expertos para resolver preguntas. Ya sabes, el porqué de las cosas. For a gift, I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip, 'cause we was arguing. Ever since we stopped touching, we're not in touch. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expecting change. But every war ends the same. Can we just... Bueno, este ritmillo, esta intensidad, me recuerda a las molestas y latosas moscas. Que por cierto, ¿sabes que ponen 8.000 huevos en su vida? Que su cerebro puede procesar movimientos e imágenes a mayor velocidad que un ordenador. O que por cada persona se calcula que existen 17 millones de moscas. Mi próxima pregunta, evidentemente, está relacionada con las moscas. Seguro que hoy te has cruzado a lo largo del día con alguna. Pero aunque están muy presentes en nuestras vidas, sabemos muy poquito de estos insectos, que algunos de ellos tienen los ojos de color rojo. ¿Y tú te has preguntado alguna vez qué pasaría si desaparecieran las moscas de la faz de la Tierra? Vamos a hablar con un biólogo. Él es vicepresidente de la Asociación Española de Entomología. Me refiero a José María Hernández. José María, buenas noches. Hola, buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Oiga, ¿cuántas especies de moscas hay? ¿Son muy diferentes entre sí? Pues sí, son muy diferentes. De hecho, lo que conocemos como moscas, que es pues este tipo de insectos que suelen volar por las casas y tal, son solo una parte de un orden muy grande de insectos, que son los dípteros, que fíjate, van desde 3 o 4 milímetros que tiene la mosca de la fruta hasta más de 4 centímetros que tienen algunos mosquitos. Wow. Que se alimentan de vegetales. Una gran variedad de colores, de formas de alimentación, hay hematófagos, hay depredadores, hay herbívoros. En total, estos dípteros, como te digo, engloban, además de las moscas, a otros voladores también muy conocidos, como los moscardones, los tábanos o incluso los mosquitos. Tienen descritos del orden de 160.000 especies en el mundo, y entre ellas 7.000 más o menos presentes en la península ibérica. ¡Qué barbaridad! Déjeme, vamos a cerrar un poco el diafragma. Hablemos de las moscas domésticas. Díganos, ¿dónde viven? ¿De qué se alimentan? ¿Dónde ponen sus huevos? Sí, pues la mosca doméstica, que ya digo es el típico ejemplo de díptero que vemos prácticamente a diario, son unos animales bastante curiosos. Tienen, como muchos insectos, como gran parte de los insectos, una metamorfosis completa, es decir, tienen fase de huevo, fase de larva, o vulgarmente conocido como gusano, pero bueno, el término correcto es larva. Luego una fase de pupa, donde pasan un determinado tiempo hasta emerger como adulto, la mosca que conocemos. La hembra se copula pues prácticamente al salir, muy rápidamente, y pone de 500 a 1.000 huevos en pequeños paquetitos de unos 100, 150 huevos. Generalmente la mosca doméstica que conocemos en materia orgánica en descomposición. Detritos, comida en descomposición, cadáveres de animales, etcétera. Los huevos se eclosionan bastante rápido, incluso a lo mejor al día siguiente de ser puestos, y las larvas al eclosionar quedan en ese sustrato donde han puesto los huevos, es decir, en los detritos o en los cadáveres o en la materia orgánica en descomposición. El adulto se alimenta de las cosas más variadas que nos podamos imaginar, materia orgánica igual que sus larvas, pero también de líquidos, fruta,
productos azucarados, es decir, muchísimas cosas. Señor Hernández, ¿cómo es los ojos de las moscas? Hábleme de los ojos y de la visión que tienen estos bichos. Pues la visión es bastante diferente a la nuestra, no a lo mejor en cuanto a lo que perciben, sino en cuanto a cómo. Las moscas tienen, como la mayor parte de los insectos, dos ojos verdaderos, dos ojos muy grandes. Además, en las moscas son especialmente grandes, que se denominan ojos compuestos, porque están formados por miles de pequeñas unidades que se llaman omatídeas, que son como pequeños ojitos. Al final, lo que les da es una visión que estamos acostumbrados a ver en alguna película de ciencia ficción, una visión como en mosaico. No es que vean miles de veces lo mismo, sino que cada pequeña unidad ve un trozo de la imagen. Y al final son unas imágenes, ya digo, más en mosaico que repetidas. La gran visión de la mosca es porque estos ojos, al ser tan grandes, le permiten abarcar casi 360 grados de visión. Y claro, esto les da una agudeza visual que si bien no es tan buena como la humana en cuanto a enfoque, sí es considerablemente más elevada en cuanto a cobertura. Estos dos ojos, que son los ojos principales, se acompañan en la mayoría de las especies por tres pequeños ojos simples que se encuentran en la parte superior de la cabeza y que ayudan ya a la percepción del entorno de una manera todavía más exacta. De ahí la gran respuesta, la gran capacidad de respuesta que tienen las moscas. La dificultad que tenemos para cazarlas, efectivamente. Oiga, ¿cuál es el tiempo máximo que puede llegar a vivir una mosca? Pues el adulto, hay un mito que es que duran menos de 24 horas y tal, y no es tampoco dura, no viven mucho, pero pueden llegar a vivir normalmente entre 15 y 30 días. Aunque, bueno, si las condiciones son óptimas, pueden llegar incluso a los 2 meses, a los 60 días, así, pero lo normal es entre 15 y 30 días. Entre las enormes virtudes que tiene Yolanda Guirado, una de ellas se parece a las moscas, y es que es una persona muy insistente. Yolanda, seguro que tienes alguna curiosidad que resolver. Alguna que otra, Adolfo. Bueno, normalmente vemos a las moscas posándose en el sofá de casa, en la mesa, o incluso, esto no es muy agradable, en el plato de comida, ¿no? Se posan muchas veces. ¿Por qué se posan tan a menudo las moscas? ¿Es porque necesitan descansar o hay otros motivos? Ajá. Bueno, a ver, todos los animales obviamente necesitan descansar, y muchas veces el cese de actividad se debe a eso. O también en el caso de las moscas, como insectos y animales que no regulan la temperatura corporal, lo que comúnmente conocemos como animales de sangre fría, porque pierden energía y necesitan ponerse en un lugar cálido para volver a calentarse. Este es el motivo, de hecho, principal, más que el del cansancio, desde luego. Por eso buscan tanto los cuerpos humanos, por eso son tan pesadas, por eso vienen tanto a posarse encima de nosotros, que es para buscar calor, o por una segunda causa fundamental, que es también la búsqueda de alimentos. Se posan en todo buscando qué comer, incluso no solamente comida nuestra, sino, como digo, otras superficies, líquidos, nuestro sudor, el sudor de animales, etcétera. Entonces, fundamentalmente, resumiendo, es buscando calor y buscando alimentos. Son las dos causas principales de que estén posándose tan a menudo. Y cuando llega el buen tiempo, ¿aumenta el número de moscas realmente o es una sensación que tenemos? No, es cierto. El invierno lo pasan protegidos, escondidos, en sitios a refugio. Y es cuando llega el buen tiempo, cuando llega el calor, cuando emergen la larva, los adultos, y se producen varios incluso ciclos dependiendo de la zona y de la especie. Esto hace que efectivamente cuando hace buen tiempo, cuando hace calor, haya más moscas. No es una sensación, es un hecho. He leído que las moscas viven prácticamente en todo el planeta, que habitan prácticamente toda la Tierra. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Hay algún lugar del mundo, algún continente, algún país donde no haya moscas? Pues prácticamente no. Efectivamente están en todos los continentes, podríamos decir que excepto en la Antártida. Y digo podríamos decir porque en realidad no es una mosca, porque en realidad es un mosquito. Pero hay una especie, el único insecto original de la Antártida, recolectado en la península antártica, que es un pequeño mosquito sin alas, adaptado a estas condiciones tan extremas, que es por lo que no encontramos más insectos. En realidad la Antártida no lo imaginamos como otra cosa, pero es un desierto helado. Hay muy poca disponibilidad de agua líquida, casi toda el agua que hay, o prácticamente toda está congelada, hay unas temperaturas extremas, y ya digo, menos en el interior de la Antártida, en todos los continentes
están representadas las moscas y los dípteros abundantemente. Hombre, lógicamente, como decíamos antes, son más abundantes en los sitios cálidos, en los lugares tropicales o en los sitios templados que en los fríos o en los extremos. Pero sí, ya digo que hasta un pequeño representante en el extremo de la Antártida existe, pero quitando ese continente en todo el planeta. Señor Hernández, ¿qué pasaría si las moscas desaparecieran del planeta? Pues esta es una pregunta muy interesante, porque normalmente como las moscas van asociadas a las molestias en todos los sentidos al ser humano, es decir, molestas porque las tenemos todo el día encima, molestas porque transmiten enfermedades, obviamente si se posan en detritos o en cadáveres y luego en comida, son portadoras de bacterias, pueden contaminar la comida, y esta mala fama que está fundada, es decir, hay que llevar cuidado porque efectivamente transmiten o son capaces de transmitir contaminación microbiana, les hace tener una imagen de que no pasaría nada si desaparecen, o incluso que es mejor si desaparecen. Pero eso es falso, completamente falso. Como cualquier especie, forman parte del complicado equilibrio de los ecosistemas y su desaparición los alteraría considerablemente. Ten en cuenta además que, con lo que decíamos antes, hay moscas de muchas clases diferentes. Hay moscas polinizadoras que son importantísimas para la reproducción de las plantas. Hay moscas depredadoras que regulan las poblaciones de otras especies, o incluso la mosca doméstica, las moscas que más conocemos, son imprescindibles para degradar materia orgánica. Son muy importantes en el proceso de degradación de cadáveres, de desechos y excrementos. ¿Qué pasaría? Pues imagínate si los cadáveres de animales, si los excrementos de todo tipo de seres vivos tardaran 10 veces más en descomponerse. Evidentemente tendría unas consecuencias bastante negativas en los ecosistemas. No quiere decir que se extinguiera la vida en el planeta, obviamente, pero desde luego que se alteraría y muchas especies se verían muy afectadas, sin duda alguna. Fíjate, la importancia de un bicho tan molesto como la mosca, la importancia que tiene para el equilibrio de nuestro medio ambiente, de nuestro ecosistema, de nuestro planeta. Querido José María Hernández, biólogo, gracias por atenderme y resolver estas curiosidades sobre las pegajosas moscas. Gracias y buenas noches. Pues muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches, Adolfo. Nos vemos. Gracias. Por cierto, a José María Hernández prometo invitarle otra noche que hablaremos de una especie muy concreta, la mosca cojonera. ¡Qué bonito es esto! Escúchalo. Se llama Llámame. Llámame cuando no tengas nada que agarrarte. Llámame cuando sospeches que pude olvidarte. Llámame que yo estaré comunicado. Llámame si alguna vez la guerra parte el mundo. Llámame si el largo invierno es demasiado crudo. Llámame que yo siempre estaré comunicado. Han estado 7 años sin publicar temas nuevos, pero durante la pandemia, el dúo Cómplices, formado por Teo Cardalda y María Monsonís, se puso a trabajar en un nuevo álbum que han publicado hace poco, su título genérico Terra. Desátame de la tierra y llévame contigo, donde los escorpiones no puedan encontrar. Querido Teo Cardalda, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola Teo, encantado de saludarte. Oye, 7 años es mucho tiempo sin publicar nada nuevo, ¿no? Bueno, sí, el tiempo pasa rápido, la verdad, y sí que se ha ido pasando, sí que, bueno, hay una pandemia por medio también. Bueno, son una serie de circunstancias y al final te das cuenta de que realmente han pasado, desde algo así realmente nuevo, han pasado 7 años. Oye, ¿qué pasó durante la pandemia para que se volviera a encender la llama de Cómplices? Nada en especial, ¿eh? Yo creo que la llama de Cómplices estaba siempre ahí, a veces más encendida unas veces más encendida, otras veces un poco menos, pero yo creo que nunca apagada, ¿no? La verdad es que sí que estuvimos una temporada larga
prácticamente sin oficina, sin compañía, y estábamos un poco ahí, sobre todo a raíz de la pandemia, ahí en Galicia perdidos, pero siempre componiendo canciones, guardando cosas. Hicimos algún concierto también en streaming, en esos momentos tan complicados. Entonces, pero sí que llegó un momento, sobre todo con las visualizaciones de los vídeos, los seguidores mensuales, que de repente sí se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron, oye, deberíais de hacer algo, tenéis casi 1 millón de seguidores en Spotify, la gente os sigue escuchando. Entonces, y ahí fue donde yo creo que cogimos un poco el cajón de cosas que teníamos y ahí nos ordenamos un poquillo y sale Terra, sale este disco. Bueno, este trabajo que hoy además son tan amables de que nos presentan, os lo presentan a vosotros que estáis oyendo la radio. Oye, Teo, siendo gallegos, el disco podría haberse llamado Atlántico, siendo unos enamorados de la naturaleza, podría haberse llamado, no sé, Colores. ¿Por qué se llama Terra? Se llama Terra por la tierra, porque hay bastantes canciones que hablan de el momento que estamos viviendo. Creo que Llámame es una canción de soledad fantástica, que habla un poco de la aparente comunicación que hay en el mundo, pero que está convirtiendo a gente solitaria más que nunca, porque está Desátame de la tierra, y porque al final yo creo que te influye muchísimo también el contacto. Bueno, la naturaleza yo creo que es uno de los temas ahora que más preocupa o que más disfruta a la gente, ¿no? Aparte de la música, el viajar, el conocer sitios, y siempre se está hablando de las excelencias de los sitios, de las playas, de las montañas y los atardeceres. Eso al final es naturaleza, y es un poco de lo que nosotros ahora mismo deberíamos de preocuparnos bastante, ¿no? Decía yo que cómplices son Teo Cardalda, es María Monsonís. Escucha esto, qué bonito. Tú y yo, siempre tú y yo, tengo clara ya nuestra ecuación. Y si no somos tú y yo, lo sé, todo falla alrededor. Nunca será perfecta la función. Si al final no oigo tu voz, lo sé, no existe magia sin gustos. A ver, Teo, lleváis 38 años juntos, tenéis 5 hijos, compartís profesión. ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde está la clave para poder aguantar tanto tiempo? Bueno, yo creo que es una cuestión de reconocerte, de aceptarte como eres, de mucho amor a la profesión y a la vida, y de caminar a pesar de las crisis, por supuesto que las hay, a pesar de los momentos buenísimos y momentos mucho menos buenos. Yo creo que esa es la clave de Cómplices y de María y de mí. Al final va todo un poco unido y va un poco atado, y Cómplices ya es un grupo con muchísimos álbumes, con muchísima carrera, y yo creo que ese es el mayor orgullo, el poder sacar en el 2023-24 un álbum nuevo y que podamos seguir sintiéndonos muchas veces bien y otras veces menos bien, ¿no? Yo creo que el miedo, las inseguridades están siempre ahí presentes a nivel, y más ahora en el mundo un poco en el que estamos viviendo, que es un mundo muy acelerado, un mundo peligroso, constantemente peligroso, y es fantástico seguir juntos. Yo creo que es estupendo. Déjame, porque antes de que contestes a la siguiente pregunta, iba a poner un tema más del disco. En esta canción se invierten los planos de las voces. Ella ocupa el primer plano, él ocupa el segundo plano. Tengo la impresión
de que, en fin, algo más que la impresión que esto no es muy frecuente. Y yo querría preguntar si hay muchas canciones así en vuestra carrera, pero antes, permíteme, por favor, que tengamos oportunidad de escuchar la preciosa voz de María Monsonís con este tema, Lo que siento. Lo que siento no lo sabes, late dentro del erizo. Hay un muro infranqueable de tus labios a los míos. Lo que siento se pasea con mi sombra por las calles. Ni lo intuyes, ni lo sueñas, ni lo sientes, no te engañes. Lo que siento es un secreto que no voy a revelarte. Te entregué todo mi cuerpo. María en primer plano, Teo en segundo plano. No hay muchas canciones así en vuestra carrera, ¿verdad? Yo creo que nuestra clave siempre fue la fusión de las voces, porque sí que es verdad que yo cuando he hecho cosas yo solo no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que la presencia de María es siempre muy mágica. Yo creo que es uno de los secretos del grupo, la fusión de las dos voces, aunque a veces hay momentos en los que no se diferencian muy bien. Pero sí que María ha hecho canciones, ha cantado canciones. Esta canción es preciosa, Casi me he creído que me quieres. Es una canción preciosa también. Y yo creo que está muy bien. Yo creo que el sonido de Cómplices es un sonido pues muy particular, pues como el sonido, yo qué sé, de muchos grupos, pero siempre intentamos arriesgar un poquito, entre comillas, hacer cosas y sobre todo seguir valorando la presencia de las dos voces, la unión de las dos voces, que yo creo que siempre ha sido desde los principios de la carrera el secreto de Cómplices. En este nuevo disco de Cómplices encontramos este tema, homenaje a los Beatles. No hay ni una canción que no me encienda el corazón. Si es lo mejor que nos pasó y un pollo chiringo. Hay diamantes y fresas para soñar. A ver, tío, ¿por qué un grupo de los 60 sigue siendo como, no sé, la Biblia musical para la mayoría de los músicos? Joder, porque son buenísimos, son la vida, son vida en estado puro. Ahora acaban de estrenar otra vez Let It Be, el reportaje de Disney, la serie es fantástica de la elaboración antes del concierto en la azotea, la serie con Rick Rubin, no sé, son fuente de vida. Yo los echo muchísimo de menos, quiero decir. Paul McCartney ya no es lo que era, quiero decir, es un tío que sigue haciendo giras. John no está, George, que era un personaje. Y yo siempre he sido un fanático de los Beatles, creo que son una de la conjunción musical bajo la disculpa del grupo de rock o de pop, pero son muchísimo más, son heavy, son clásicos, son todo, y yo creo que siguen, y de hecho lo vemos que siguen. Y esa canción yo siempre la quise componer, y al final la compuse y la cantamos y la metimos ahí. Son una maravilla. Esta noche presenta su trabajo Cómplices aquí en el programa, su título genérico Terra. Necesito tu amor hasta los huesos, como el suelo que piso al despertarme, tu amor que se me escapa entre los dedos, como el agua salvaje de los mares. Necesito tu amor igual que el aire, que lo bebo 3 veces por segundo. Tu amor que fue un pedazo de esperanza, tu amor que fue mi espada y fue mi escudo. Las cosas de la vida, fíjate, llevo en la profesión 40 años, haciendo programas de radio 40 años. Recuerdo cómo sería por el año, no me quiero equivocar, 86, 87, por ahí debía ser, trabajaba yo en esa época en Almería, la emisora donde trabajaba celebraba un aniversario y nos pareció que la mejor manera, la manera más divertida, la manera de llamar la atención de la gente de Almería cumpliendo un año la emisora era traer a Cómplices
cuando precisamente Cómplices estaba reventando las listas de éxitos con su tema Cómplices, ¿no? Oyendo este trabajo vuestro, encuentro muchas melodías que yo podría definir como clásicas de Cómplices. La personalidad de Cómplices sigue en este trabajo. Tenéis, lo decías tú antes, más de 1 millón de oyentes mensuales en Spotify. ¿Significa que vuestra música en particular, en fin, ese punto que todavía nos queda de gente de los 80 en general, sigue estando de moda? Es decir, que seguís conectando bien con la gente, ¿verdad? Hay un nicho ahí fantástico de grupos de los 80. De hecho, nosotros este año pues vamos a hacer 30 o 35 o 40 conciertos, vamos a ir a América. Yo creo, fíjate, además me dices lo de Almería, yo no sé si es la actuación que estoy recordando yo en Almería, al aire libre, en una plaza de Almería. Correcto, en la plaza que donde termina el paseo de Almería. Correcto. Joder, que estaba aún ahí Tino Di Geraldo y Billy Villegas. Vino la gente, me acuerdo perfectamente de esa actuación. Pues fíjate, yo trabajaba en esa época en la cadena SER, era el director de la cadena SER en Almería, y era una emisora que fundamentalmente hacía 40 principales, y en su aniversario decidimos que Cómplices fuera la estrella, porque en ese momento estabais rompiendo la pana, ¿eh? Me acuerdo de ese concierto, estábamos prácticamente empezando, tengo una grabación yo casera, privada, de todo lo que pasó ahí. ¡Qué bueno! Y fue espectacular. Yo creo que son canciones que han cuajado, que han calado muchísimo en la gente y que siguen, y no solo nosotros, tú fíjate, pues el resto de grupos de los 80 pues siguen actuando, siguen haciendo cosas, siguen... sobre todo haciendo conciertos, ¿no? Sobre todo los conciertos. Y esas canciones, a mí me gustaría ver si dentro de 20 o 30 años puede haber una capacidad de recuerdo tan brutal como la hay ahora con los grupos de ahora, quiero decir. Lo veo complicado, porque sí que la música ahora tiene una superficialidad mucho más grande y más inmediatez, y las cosas como que pasan como grandes éxitos, pero que se olvidan mucho más rápido, ¿no? Bueno, entre tanta, dices, superficialidad, aparecen cosas tan bonitas. Sal de ti. Como esto. Brilla el sol y no te puedo amar dentro del caparazón. Teo, sé que estáis preparando un proyecto para niños que tiene que ver con el mundo del agua. Lleváis 37 años haciendo música. ¿Te da un poco de vértigo? Es decir, aquellos que hemos pasado ya, no sé, los 60, aunque sea ligeramente, ¿no? ¿Tienes sensación de vértigo? ¿Tienes sensación de que tienes más pasado que futuro? No, bueno, nosotros siempre hemos estado muy atentos, estamos muy atentos a todo lo que sucede alrededor. Yo estoy muy feliz de la vida que he tenido, estoy muy contento de todo lo que he vivido. Creo que la vida es un poquito más complicada ahora. Yo creo que sí, no es una cuestión de tener más pasado que futuro. Yo creo que es una cuestión de tener más miedo al futuro. Y sobre todo, ya no por mí, sino sobre todo por las nuevas generaciones, todo lo que está sucediendo, un poco todas las guerras, todas las cosas que pasan, un poco la violencia que está muy extendida, los problemas de agua, los problemas de cambio climático, esas cosas sí que me preocupan. Pero yo creo que hay que llevar de una manera muy digna y muy asumible que ya tienes más de 60 años, que has vivido cosas maravillosas y que todavía sigues disfrutando de muchísimas cosas y descubriendo muchísimas cosas maravillosas que hay en el mundo y que hay alrededor, y gente maravillosa que hay, ¿no? Terra es el título genérico, un grupo, un dúo con auténtica personalidad, un musicazo como Teo Cardalda, que hace cosas tan personales, hacéis cosas tan personales como esto que me encanta. Llámame cuando no tengas nada que agarrarte, llámame cuando sospeches. Querido Teo, no descarto, y
Y si tienes curiosidad para comprobar si finalmente lo que yo te voy a decir ahora terminó cuajando y terminó siendo así, estamos en época en la radio de acercarnos al final del curso. Final del curso es cuando nos suelen dar la información, la noticia de si habrá continuidad para la temporada que viene. En caso de que haya continuidad la temporada que viene, es decir, el primer domingo de septiembre, después del programa Tiempo de Juego del domingo, 1:30 de la madrugada, se está marcando con una potencia tremenda este tema como la sintonía de este programa para la próxima temporada. Por tanto, si finalmente es la sintonía del programa, yo te llamaré por teléfono antes de ese primer domingo de septiembre para que, si eres tan amable y a modo de padrino, nos desees una buena aventura durante toda la temporada y estaremos con la música de Cómplices toda la temporada. ¿Te parece? Pues me parece fenomenal. Qué maravilla que uséis esta canción, que a nosotros y nos parece estupenda. Esperamos la llamada, tanto María como yo, La fenomenal. Esperamos. Oye, pues un beso muy fuerte, gracias por atenderme, muchísima suerte. Cualquier cosa que entendáis que deben, en fin, compartirla con vuestros seguidores, ya sabes que aquí tienes un grupo de admiradores y de amigos encantados de darte la visibilidad que necesites. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Un abrazo, buenas noches, gracias. Buenas noches, adiós. Fíjate que muchas veces te digo que en tu memoria seguro que hay momentos asociados a canciones. Esta noche yo he vivido un momento como este, ¿no? Hablando con Teo, aquella canción de Cómplices, bueno, canciones o noticias, o programas de televisión o películas. ¿Cómo recuerdas el tiempo pasado? Déjame que te voy a proponer un viaje en el que posiblemente se despierten algunos momentos que hasta ahora permanecían dormidos en tu recuerdo. ¿Por qué no repasamos el año, no sé, por ejemplo, 2007? Vamos a ello. Ese año comenzaba el juicio por los atentados del 11 de marzo en Madrid, en el que perdieron la vida casi 200 personas. Y por otro lado, era detenida Isabel Pantoja en Marbella. Se le imputaba un delito de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. Solo voy a contestar a las preguntas de mi letrado. En 2007, desaparecía en misteriosas circunstancias una niña británica llamada Madeleine McCann. Ocurrió en un complejo hotelero del Algarve portugués. En aquel año 2007 ocurrieron otras cosas que dieron mucho que hablar. No olvidaremos, por ejemplo, el ¿Por qué no te callas? Del rey Juan Carlos. ¿Por qué no te callas? Todos los medios de comunicación, nacionales e internacionales, se hicieron eco de aquella reacción que también pudimos ver en la misma televisión en la que le hicieron al, por aquel entonces, presidente del gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, la siguiente pregunta. ¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme? Sí. 80 céntimos aproximadamente. No. A la tele de aquel año 2007 llegaron buenos programas como el Informe Robinson. En el año 66 el Real Madrid conquistó su sexta Copa de Europa. El exfutbolista Michael Robinson se ponía al frente de un espacio en Canal Plus que contaba historias con el pretexto del deporte. En cuanto a series, ese año se estrenó en Antena 3 El Internado. No sé por qué la odias ni me interesa saberlo. En 2007, el Séptimo Arte dejó grandes estrenos, como el protagonizado por una rata que se convirtió en chef. Su nombre, Ratatouille. ¡Es como un popón! ¡Un zas con sabor! En 2007, una famosa familia daba el salto a la gran pantalla, Los Simpson. Aquí lo que cuenta es que estamos vivos y nos codearemos con los famosos. El cine épico también tuvo su momento de gloria con la lucha entre Esparta y el Imperio Persa. Era el argumento de 300. ¡Las hordas de Jerjes se enfrentan a la aniquilación! En 2007 se estrenaron dos películas con sabor español. Por un lado, No es país para viejos con Javier Bardem en el reparto. Y por otro, El orfanato. Una cinta de terror dirigida por Juan Antonio Bayona y protagonizada por Belén Rueda. Una regresión. Una invocación mental. La música de aquel año 2007 nos trajo éxitos como el de la colombiana Shakira.
Con esta canción llamada Las de la Intuición, fue número 1 en España y consiguió 7 discos de platino. Subió la temperatura, llegó el verano y sucumbimos a los ritmos machacones y simples. 1, 2, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Ese año 2007, Romina Contiero convirtió su micromanía en la canción de ese verano en España. Y mientras esto ocurría en nuestro país, el mundo era conquistado por un trío femenino de música country con su canción Not Ready to Make Nice. En 2007, Dixie Chicks ganaron 3 premios Grammy con este tema a la mejor grabación, mejor canción y mejor interpretación country. La revista Rolling Stone la incluyó entre las 100 mejores canciones de la década. Adolfo Arcona. La noche. COPE. Estar informado. Es el sonido inconfundible, la personalidad musical de este dúo británico, los Pet Shop Boys. Dígame, porque quiero que nos vayamos ahora juntos al teatro, un oficio donde se mantienen rituales y costumbres, por cierto, muy antiguas. Por ejemplo, el día del estreno, nunca desearemos buena suerte a un actor, porque el significado es justamente el contrario. Le va a traer mala suerte. Por ese motivo, se les dice, y disculpen, mucha mierda. Pero no quedan ahí las supersticiones. Por ejemplo, el color amarillo también trae mala suerte entre los actores de teatro. Y me quiero parar ahí. ¿Por qué ese color significa un mal presagio en el escenario? Me responde a esta pregunta Fernando Moreno, es jefe de sala del Teatro La Latina, en Madrid. Querido Fernando, buenas noches y bienvenido a la COPE. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. ¿Por qué el color amarillo da mala suerte en el teatro? ¿A qué se debe esta superstición? Pues esta superstición se debe a que Molière, en la última función que hizo antes de que él muriera, que era El enfermo imaginario, iba vestido de amarillo. Entonces se puso malo durante la función, a la semana o así se murió. Ajá. Y entonces pues asociaron a que iba de amarillo a su muerte. Y por eso desde entonces el amarillo es un color de superstición en el teatro. Entiendo. ¿Hay algún otro elemento o color que también sea símbolo de mala suerte en el escenario? Pues yo así que yo tenga conocimiento, no. Bueno, por ejemplo, en otros países sí, en otros países el color morado, por ejemplo, en Italia, el color morado, y en algunos países de Sudamérica también, porque el color morado lo asocian a la muerte, al luto, y entonces también para ellos es un color que da malfario. Fernando, ya que estamos con algunas supersticiones, me refería al principio a una de las más conocidas, que consiste en desear, disculpen, mucha mierda ante un estreno cuando queremos desear suerte. ¿De dónde viene esta expresión? Pues esta expresión viene pues en el siglo XVI o XVII, más o menos, cuando iban muchas personas adineradas al teatro, iban en carruajes. Entonces, cuanto más gente adinerada iba, pues más mierda había de los caballos en las entradas de los teatros. Y esta gente adinerada pues lanzaba monedas a los actores, si les había gustado la representación. Entonces, por eso se deseaba mucha mierda, porque cuanto más mierda había, pues más gente adinerada había en el teatro. Comprendo, perfecto. Yolanda, seguro que tienes alguna curiosidad. Sí, yo he leído que en Reino Unido, para desear buena suerte en el teatro, dicen esa frase de break a leg, que significa rómpete una pierna. ¿Por qué utilizan esta expresión los británicos? Break a leg, sí. Sí, en Alemania también dicen rómpete el cuello, también en su idioma alemán, y todo viene más o menos por lo mismo que mucha mierda, porque cuando esta gente adinerada tiraba monedas al escenario, pues cuanta más monedas había, pues más te tenías que agachar, y entonces era como signo de, si te rompes una pierna, de tanto agacharte es porque has recogido muchas monedas. Todo viene más o menos de lo mismo.
Y quiero preguntarte por las flores, porque es habitual, es normal llevar un ramo a los actores, a las actrices el día de la función, el día del estreno. ¿Hay alguna flor relacionada con la buena o la mala suerte? Bueno, más que buena o mala suerte, hace años, o sea, siglos incluso, cuando a una persona le renovaban el contrato en una temporada, era habitual enviar rosas. Vale, entonces, si tú recibías un ramo de rosas es porque te iban a renovar el contrato. Por ejemplo, si te enviaban claveles, es que no te renovaban. Entonces, el clavel es un color, o sea, es una flor que en teatro dicen que no da mucha suerte, y sin embargo las rosas sí. Y bueno, el enviar rosas pues es un detalle de cariño. Normalmente cuando envías rosas o flores a alguien en el teatro es porque le conoces, es un síntoma de cariño hacia el actor. Bueno, desde luego nos queda claro, Fernando, que nada de claveles a los actores ni a las actrices. Y ya que estamos hablando de supersticiones y también estamos hablando de teatro, ¿por qué las cortinas del escenario siempre son rojas? ¿Esto está relacionado también con algún tipo de superstición? Yo creo que no es una superstición. El rojo es un color elegante y además dicen, que yo no lo sé, que cuando se hace oscuro el color rojo es de los primeros que se va. Entonces, de la vista. Entonces, por eso los ponen rojo. Pero vamos, el rojo también va muy relacionado con el color de la realeza. Es un color noble, es un color elegante, y por eso los teatros habitualmente tienen los telones y las butacas rojas. Es una cuestión de elegancia, yo creo. Es Fernando Moreno, es el jefe de sala del Teatro La Latina en Madrid. Fernando, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ti, Adolfo. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida. Vamos con nuestro ejercicio de memoria. Una semana como esta, pero de 2023, concretamente el 18 de junio, un pequeño sumergible llamado Titán comenzaba a descender a las profundidades del Atlántico Norte. En su interior viajaban 5 personas, 4 pasajeros y un tripulante. El objetivo, Andrés, era contemplar los restos del Titanic a casi 4.000 metros de profundidad. Así es, y menos de 2 horas después de comenzar la inmersión, el buque nodriza perdió el contacto con el sumergible. Tras más de 80 horas de búsqueda, se confirmaron los peores presagios. Era una estructura de aterrizaje y la cubierta trasera del sumergible. Sabemos que es un submarino muy poco común. La cubierta trasera era el tramo puntiagudo del extremo y el tren de aterrizaje era un pequeño marco, una pequeña estructura de aterrizaje en la que parece que se apoya. Por eso sabemos que es el sumergible. Los equipos de rescate encontraron los restos del Titán esparcidos sobre el fondo marino. El sumergible había implosionado por la presión del agua a una gran profundidad. Los 5 ocupantes perdieron la vida en el acto. Antonio Crucelaegui, director de la Escuela Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid, contaba aquí en este programa qué es una implosión y por qué va precedido de una explosión. Por cierto, lo explicaba poniendo un globo como ejemplo. Un globo hinchado y nosotros, el globo sería el sumergible, ¿de acuerdo? Y la superficie del globo pues sería la superficie resistente que protege a los que están dentro, ¿no? A los que están haciendo la inmersión. Con las manos sujetamos el globo y las manos son el agua, la presión de agua. Y conforme el globo se va sumergiendo, nuestras manos van haciendo más presión contra el globo. Llega un momento en que la presión de las manos, insisto, del agua, ¿no? Sí. La presión llega a ser tan fuerte que el globo no soporta esa presión y implota. Nosotros siempre decimos que explota el globo. No, el globo no explota. El globo implota, es decir, se colapsa hacia adentro por efecto de esa presión tan grande de las manos. Y como consecuencia de la implosión viene la explosión. Correcto, y como consecuencia de la implosión tan brusca, se libera una gran energía. En el caso del globo, obviamente es pequeña, pero aún así es suficiente para que se oiga una explosión. Entonces la explosión es consecuencia, es resultado de la implosión previa, es decir,
de que desaparece todo lo que hay ahí y queda sustituido por el fluido circundante, que en el caso del globo es el aire y en el caso del sumergible es el agua. Esta semana se cumple un año del accidente del Titán. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new. Qué bien sigue sonando Cat Stevens. Déjame que te quiero preguntar por un símbolo que seguro que ves cada día. Me refiero a la cruz sanitaria. Esta cruz la encontramos en varios colores. En el botiquín de casa y en los hospitales es de color rojo. Recuerda también un poco a la bandera suiza. En las farmacias es de color verde y muchas veces lleva integrada una serpiente y una copa. Y en las parafarmacias, muchos más recientes, estos establecimientos son de color azul. Pero ¿por qué se utiliza una cruz como símbolo sanitario? Se lo quiero preguntar al doctor Pedro Gargantilla. Él es médico, es autor de Historia de la Medicina, un recorrido por los hitos de la ciencia médica a lo largo del tiempo, por cierto que lo publica Pinolia. Doctor Gargantilla, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Hola, Pedro, buenas noches. ¿Quién creó la cruz sanitaria? ¿Cómo y cuándo nace este símbolo? Pues mira, el símbolo de la cruz sanitaria nace a finales del siglo XIX. Inicialmente no es de color verde, como el actual, sino que es de color rojo. Y esto se debe a que en el año 1863 Henry Dunant crea la Cruz Roja Internacional y por eso se adopta el color rojo. El paso del rojo al verde se debe a que durante siglos en las farmacias se vendían remedios vegetales y nos pareció que era más apropiado que no fuera de color rojo, sino de color verde, que es el actual. Correcto. En las farmacias la cruz verde lleva muchas veces incorporada una serpiente y una especie de copa. ¿Qué significado tienen estos símbolos? La serpiente hace referencia al dios Asclepio, que es el dios de la medicina para los griegos. Era al cual rendían veneración y al cual pues oraban, rendían ofrendas cuando alguien se encontraba malo. Y la copa hace relación a Igea, que era la hija del dios Asclepio. Igea, de la cual viene la palabra higiene, que tanto asociamos con la salud y con la medicina en general. En la cruz de la farmacia, si nos fijamos con detalle, aparte de ese color verde que yo hacía mención hace unos segundos, puede aparecer o bien una cruz latina, es decir, esa cruz que tiene todos los brazos iguales, ¿vale? O bien una cruz de Malta de color verde. La cruz de Malta, que es un poquito más complicado verla, hace referencia a la Orden de San Juan, a la Orden de los Templarios, que fue fundada esta orden para ayudar a las personas enfermas. Así que con el paso del tiempo persistió la idea de, templarios ayudan a los enfermos, en las farmacias se venden fármacos para ayudar a los enfermos, y de ahí viene la asociación. La cruz de los templarios de color verde cuesta un poquito más, es decir, hay que fijarse con más detalle, y la más habitual pues es la cruz verde latina. Doctor, una pregunta. Hemos hablado antes de la Cruz Roja, que define claramente un centro hospitalario, pero sin embargo recuerda a la bandera suiza. ¿Esto es casualidad? Sí, no. La casualidad viene porque cuando se crea la Cruz Roja, la crea Henry Dunant, que es un banquero, la crea a raíz de una guerra, una terrible guerra con muchísimos muertos, que fue la guerra de Crimea, y como él hace todos los esfuerzos en crear una organización para evitar que se produzcan guerras y mueran personas, decide invertir los colores de la bandera de su país. Es decir, la bandera de su país es una cruz blanca sobre fondo rojo. La Cruz Roja, la que vemos en los hospitales, y la que es el símbolo de la Cruz Roja Internacional, es fondo blanco y Cruz Roja. De ahí viene pues ese guiño a la bandera suiza. Ahora entiendo. Oiga, decíamos al principio que las parafarmacias, esa cruz sanitaria es de color azul. ¿Cuál es el motivo?
bueno, decidieron adoptar una simbología que recordara a las personas que ahí que se venden productos sanitarios, pues qué mejor que la cruz, como la tenemos en diferentes sitios, pero para no liar, o sea, para no crear confusión dentro de las personas que fueran a esos establecimientos, se decidió adoptar un color que fuera diferente. Y en este caso se decidió adoptar un color azul, que además es un color pues muy, muy bien recibido por las personas porque estimula el estado de ánimo. Muy bien, perfecto. La cruz sanitaria, termino con esta, la cruz sanitaria que vemos en hospitales, en farmacias o en parafarmacias, ¿es un símbolo universal o en otros países no se utiliza? Sí, es un símbolo universal. En otros países pues de nuestro entorno, países como Alemania, Francia, se utiliza y también se utiliza en Estados Unidos. En algunos países esa cruz suele estar más ligada a una serpiente, por el culto que decíamos antes al dios Asclepio. La serpiente no se ve tanto en torno a la farmacia en nuestro país como en estos sitios. En los países de religión musulmana, pues claro, les pareció, vamos a ver, comillas, les pareció mal pues que apareciera una cruz latina como emblema y decidieron adoptar la media luna roja. Por eso, pues cuando vemos algún conflicto sanitario, pues vemos el distintivo de la Cruz Roja y al lado la media luna roja. Doctor Gargantilla, Pedro Gargantilla, gracias por atenderme, gracias, muy amable, buenas noches. Buenas noches, encantado, un placer, hasta luego. Venga, que es la hora de irse. De irnos, pero la radio continúa. Boletín de noticias de las 4 a las 3 en Canarias. Carlos Moreno, el pulpo, poniendo las calles. El gran Herrera, Carlos. Fíjate todo lo que te queda hasta las 6 de la mañana, 5 en Canarias. Gracias por estar ahí. Nos encontramos, si te apetece, en una semana. Que seas feliz. Chao, chao. Si llueve, arrópalo en tu pelo, arrúllalo en la arena, y enséñale el camino de la luna entre palmeras, y bendícelo en el riachuelo, y a gajo de ternura, acuéstalo en el cielo como nube de azucenas, reforéstame el amor de ayer, siembra una tarea de cariño en mi corazón, dale de beber, abónalo en tu pecho, desnúdalo sobre el huerto y hazlo crecer. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. A Dios le pido. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Resulta que un almirante turco, que nunca salió del Mediterráneo, cartografió con una precisión espectacular el mapa de América, anterior a la exploración a fondo del Nuevo Mundo. Bueno, es una historia tremenda que tiene como protagonista a un hombre que tiene vínculos con España, aunque él había nacido en Galípoli, al final es... Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE. Alucina. ¿Te apasiona el deporte? Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva.
Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Alcanzamos las 4 de la madrugada, las 3.